Las consecuencias de la guerra civil fueron obviamente terribles. Para comenzar, pues bueno, la guerra civil dio paso a una dura dictadura que se prolongaría durante 36 años. La propia guerra pues deja una cifra tremenda. Es difícil calcular el número de bajas, de fallecidos, pero andaría alrededor del medio millón, cerca del millón, depende de las cifras que se den, entre ellos muchos civiles, porque como hemos visto la represión sobre los civiles pues fue un aspecto muy relevante dentro de la guerra. Como consecuencia también dejó al país socialmente dividido en dos. Hoy por desgracia, aunque han pasado muchos años, pues seguimos viendo ese rastro de esas dos Españas, de ese enfrentamiento a veces cainita entre dos formas muy distintas de ver y de entender la sociedad. Esta fractura social evidentemente fue más grave en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra. Pensad, por ejemplo, pues en el mundo rural, en los pueblos donde compartías la vida diaria con gente que sabías que había asesinado, que había eh, traicionado a tu padre, a tu hermano, a tu mujer, a tu hijo. Es decir, va a haber una España absolutamente dividida y el recuerdo de la guerra civil va a marcar a todas las generaciones posteriores, sobre todo porque con el fin de la guerra civil, entendida como las batallas que finalizan el 1 de abril de 1939, no va a acabar la represión. La dictadura franquista continuará esa represión sobre los republicanos y se calcula que aproximadamente fusilarían a unas 50.000 personas una vez acabada la guerra, además de alrededor de 250.000, 300.000 presos una vez acabada la guerra. La mayoría de las familias del bando derrotado no sabrán dónde se encuentran sus familiares fusilados, sus familiares ajusticiados. Tenéis un mapa de fosas comunes, por ejemplo, que se ha hecho con las leyes de memoria histórica, de fosas comunes en Andalucía, donde pues, se amontonan cadáveres que en la mayoría de los casos pues, aún no están identificados. Esta represión no solo fue de personas fusiladas, ajusticiadas, sino que hubo muchísimas presos políticos durante el inicio de la dictadura, en cárceles y en campos de concentración, que hubo muchísimo a lo largo de la geografía española. Mm, Hubo también, pues, como vemos aquí en este reportaje sobre el canal de los presos del Bajo Guadalquivir, construido por presos republicanos en régimen de trabajo forzado, igual que sería construido el famoso Valle de los Caídos. Y por supuesto, no solo las consecuencias sobre la gente que se quedó en España, sino el exilio. Aproximadamente medio millón de españoles parten al exilio y su futuro la verdad es que será bastante complejo. Muchos de ellos llegan a Francia y son internados en estos campos, como este de Argel-sur-Mer, en una especie pues, de campos de internamiento, campos de concentración, y posteriormente muchos de ellos caerán en manos de los nazis que los trasladarán a campos de concentración como Mauthausen o Buchenwald. Aparte, pues hubo también familias que enviaron a sus hijos fuera para que no sufrieran las consecuencias de la guerra y de la posguerra. Algunos fueron a Rusia, donde muchos de ellos pues, se quedarían prácticamente el resto de su vida, y a otros países, a Gran Bretaña, o como vemos aquí, en este caso, un cartel danés pidiendo ayuda para recoger a niños refugiados españoles. En cuanto a consecuencias económicas, fueron graves, pero quizás no tantas como las difundidas por la propaganda franquista, que achacó todos los problemas de la larga posguerra, de los años del hambre, a lo sucedido en la guerra civil. La realidad es que los grandes centros productivos, las grandes ciudades, no sufrieron daño importante en la industria, o al menos no demasiado. Sí que lo hubo en el transporte y sí que lo hubo sobre todo en cuanto a nivel civil, en cuanto a la población que perdió muchísimas viviendas, y además también hubo unas consecuencias importantes sobre la producción de alimentos. Aparte de eso, la propaganda franquista habló mucho de el oro de Moscú que habían enviado los republicanos a la Unión Soviética para pagar los materiales de guerra, pero de lo que no habló y hubo que pagarlo, y lo tuvo que pagar
el Estado, es decir, la población en los años de la dictadura, fue las enormes deudas contraídas tanto con Italia y con Alemania. Y después, por último, hablar seguramente de los enormes efectos que tuvo sobre la cultura, sobre el conocimiento. Muchos intelectuales marchan al exilio, otros son fusilados como Lorca, otros fallecen en la cárcel como Miguel Hernández. Y a nivel de profesores universitarios, abogados, etcétera, hubo un porcentaje importante de la población porque, que se marchó dejando un vacío bastante significativo en este sentido.